Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy traemos una noticia que ha sorprendido a muchos. Demet Özdemir lanza un contundente mensaje sobre su relación con Atay Ulusoy y lo que ella espera de un momento tan especial como una propuesta de matrimonio. Demet y Atay, dos de las figuras más queridas y seguidas de Turquía, vuelven a estar en el centro de la atención, pero esta vez no por una nueva serie o proyecto, sino por un tema mucho más personal, el amor, las expectativas y la ilusión de un compromiso. Todo comenzó cuando en una entrevista reciente, Demet fue preguntada sobre cómo se imagina el día en que reciba una propuesta de matrimonio. Con una sonrisa, pero también con una firmeza que dejó clara su postura, respondió, una propuesta de matrimonio tiene que ser romántica. Si no hay emoción, si no hay ese toque especial, entonces no la aceptaría. Para mí, es un momento único en la vida y debe vivirse con intensidad. Sus palabras generaron inmediatamente titulares en todos los portales de entretenimiento y sobre todo despertaron la curiosidad de sus fans, quienes comenzaron a preguntarse si ese mensaje iba dirigido directamente a Atay. El rumor tomó aún más fuerza cuando algunos medios aseguraron que la pareja había estado discutiendo sobre planes de futuro. Aunque ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido las especulaciones, el público no pudo evitar analizar cada gesto, cada frase y cada publicación en redes sociales. Yo sé lo que quiero y no pienso conformarme con menos, habría dicho Demet en una reunión privada con amigas, según fuentes cercanas. Y esas palabras, lejos de pasar desapercibidas, fueron interpretadas como un mensaje directo hacia su pareja. Por supuesto, Atay no se quedó en silencio. Durante un evento promocional, al ser consultado sobre los comentarios de Demet, sonrió y con un aire relajado contestó, ella merece lo mejor, siempre lo he sabido. Y si algún día decido dar ese paso, créanme que será inolvidable. Esta frase, lejos de apagar el fuego de las especulaciones, lo avivó aún más. Muchos interpretaron que el actor ya tiene en mente una sorpresa y que simplemente está esperando el momento perfecto para hacerlo. Las reacciones de los seguidores no se hicieron esperar. En redes sociales, cientos de fans comentaron el tema con pasión. Algunos aplaudieron la sinceridad de Demet, asegurando que toda mujer merece un gesto lleno de amor y romanticismo en un momento tan importante. Otros, en cambio, defendieron a Atay, recordando que lo importante no es la forma del gesto, sino la autenticidad de los sentimientos. Un sí sincero vale más que 1000 flores, escribió una seguidora en Twitter. Mientras que otra fan respondió, pero también es justo soñar con un detalle que quede grabado para siempre en el corazón. Lo cierto es que, más allá de las opiniones divididas, esta situación ha puesto a la pareja en el centro del debate sobre lo que significa el romance en la actualidad. Para muchas mujeres, el comentario de Demet es un reflejo de sus propios deseos, vivir una experiencia que no sea común, que sea mágica y que quede para la memoria. Por su parte, la postura relajada de Atay muestra otra perspectiva, la importancia de la naturalidad y la espontaneidad frente a la presión social y mediática. Este contraste entre ambos no solo enriquece la conversación pública, sino que también refleja las diferentes maneras en que hombres y mujeres perciben un momento tan trascendental como una propuesta de matrimonio. En Turquía, donde la tradición y la modernidad conviven de manera constante, estas declaraciones han abierto un debate aún más amplio. ¿Qué peso debe tener el romanticismo frente a la autenticidad? ¿Es más importante la sorpresa o la sinceridad? En programas de televisión, tertulias de radio e incluso columnas de opinión, el tema ha sido analizado desde múltiples ángulos. Algunos psicólogos invitados a debatir en la televisión explicaron que, en realidad, las expectativas sobre un compromiso suelen estar muy ligadas a las experiencias de la infancia, a lo que cada persona vio en su entorno familiar o en las películas que marcaron su adolescencia. Para Demet, que siempre ha mostrado su faceta soñadora y sensible, no sorprende que busque un gesto con un alto valor simbólico. En cambio, Atay ha sido descrito como alguien más reservado, que apuesta por lo simple pero genuino. El interés de los medios tampoco se detuvo ahí. Diversos portales publicaron encuestas en línea preguntando a los usuarios cómo desearían recibir o hacer una propuesta de matrimonio. Los resultados fueron sorprendentes, un 60% de las mujeres encuestadas afirmó que sueña con un momento lleno de romanticismo y detalles inolvidables,
mientras que un 55% de los hombres dijo preferir algo más íntimo y espontáneo, lejos de las cámaras y las presiones sociales. Esta diferencia estadística fue interpretada por muchos como un reflejo claro de la conversación que hoy protagonizan Demet y Atay. Entretanto, los fanáticos han comenzado a crear escenarios imaginarios sobre cómo podría ser la propuesta soñada por la actriz. En redes sociales abundan las ilustraciones, los hilos de Twitter y hasta videos editados que recrean escenas románticas en lugares emblemáticos de Estambul, como el puente del Bósforo iluminado al atardecer o una cena privada frente al mar. Algunos incluso han apostado por escenarios internacionales, imaginando a la pareja en París, bajo la Torre Eiffel, o en Roma, con el Coliseo como testigo de un momento irrepetible. Lo que resulta innegable es que este tipo de conversaciones mantienen viva la conexión entre celebridades y seguidores. Cada frase, cada gesto y cada sonrisa se convierte en un elemento de análisis, generando cercanía pero también presión. Para Demet y Atay, que han lidiado durante años con la mirada atenta del público, este episodio es solo una muestra más de cómo su vida privada se transforma en un tema de interés colectivo. A pesar de todo, hay quienes invitan a la calma. Expertos en relaciones sentimentales han recordado que, al final del día, lo que define un compromiso no es el lugar ni la forma, sino la decisión mutua de compartir un futuro. Lo importante es que ambos estén en sintonía y que el paso que den sea fruto de la confianza y el amor, señaló una terapeuta en una entrevista reciente. Estas palabras resonaron en varios sectores, equilibrando el fervor romántico con una dosis de realismo. No obstante, el público sigue atento. Las cámaras buscan cada aparición conjunta, los paparazzi rastrean cada salida y los fanáticos siguen especulando. ¿Habrá una propuesta en los próximos meses? ¿Será algo íntimo y reservado? ¿O un espectáculo lleno de romanticismo? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí está claro es que el tema seguirá siendo tendencia mientras Demet y Atay continúen escribiendo su historia. La expectación ha alcanzado un nivel en el que incluso las marcas de moda y joyería han comenzado a aprovechar la situación. Varias firmas han lanzado campañas publicitarias inspiradas en la propuesta soñada, utilizando imágenes de anillos brillantes, escenarios románticos y frases inspiradas en las declaraciones de la actriz. Esto demuestra cómo un comentario personal puede tener repercusiones en industrias enteras, desde la moda hasta el turismo, pasando por el entretenimiento digital. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Atay Ulusoy no es solo la de una pareja de celebridades, sino también la de dos visiones sobre el amor que resuenan con miles de personas en Turquía y en el mundo. Quizás, en el fondo, lo que ambos nos recuerdan es que todos tenemos derecho a soñar con un amor a nuestra manera, algunos con fuegos artificiales y gestos grandilocuentes, otros con palabras sencillas y una mirada cómplice. Lo que importa, al final, es que ese sueño se comparta. Así que no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su comentario sobre este tema. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con Demet y su deseo de una propuesta romántica inolvidable? ¿O creen que lo más importante es la sinceridad del gesto sin importar la forma? Déjenme saber sus pensamientos, y nos vemos en el próximo video con más noticias exclusivas del mundo de las celebridades.